Hoy le vamos a hablar de 3 emprendimientos en Latinoamérica. Uno en Chile, otro en Argentina y otro en México. El de México es un poquito más especial para mí porque me gusta mucho más la cultura mexicana, la historia de emprendedores en esa época, que fueron muchos, pero este en especial cambió mucho la sociedad de la época. Era un poco visionario, muy adelantado en su época, y cambió la televisión como la vemos ahora. Voy a empezar con Salvatore Falabella. En 1889 funda la sastrería en la ciudad de Santiago, una pequeña sastrería, y va creciendo poco a poco, año a año, década a década. Ya en 1937 llega a trabajar Alberto Solari, que ahorita la familia Solari son unos de los más ricos en la ciudad de Chile, de Santiago, perdón. Entonces empiezan a trabajar. Empieza a trabajar como ayudante. Ya como ayudante y va creciendo un poquito, escalando. Conoce a la nieta de Salvatore, se enamora, se casa, y ya como miembro de la familia Falabella tiene un poquito más de autoridad y lo toma un poquito más en cuenta, y él era un poquito más visionario. Él se amplía, se mete más producto en Falabella, no solamente de ropa. Va pidiendo aquí, va creciendo. Ya en 1962 en Concepción abre la segunda sede, que está a 5 horas de Santiago. Entonces se van expandiendo, van creciendo para otros lugares del país de Chile, van creciendo. Actualmente todos conocemos la marca Falabella en cualquier centro comercial de Argentina, Perú, Ecuador o Chile. Tú entras en centros comerciales y vas a ver la marca Falabella. Entonces todo empezó con eso, con una sastrería en la ciudad de Santiago para las finales de 1889. Entonces ellos van creciendo y ven que hay un mercado, que hay mucha demanda, y instalan la tarjeta para hacer préstamos. De ahí se expanden más para los otros países y crean el banco. También de Falabella se expande mucho la marca, otros socios, muchos mayoritarios, pero todavía siguen siendo ellos los accionistas, muchas acciones. Y actualmente la marca Falabella ya ha pasado más de 130 años, todavía existe, y todo empezó en una pequeña sastrería en la ciudad de Santiago. Les recomiendo que investiguen sobre la historia de una gran familia, de cómo crecieron y se expandieron, y ahorita actualmente son una de las familias más ricas de Sudamérica. Otro caso, que nos vamos ahora para Argentina, es del fundador de Mercado Libre, Marco Galperín. Él no es de tan familia acaudalada, ya es los orígenes, sus abuelos me parece que eran rusos, por lo que investigué, y creciendo de su familia de emprendedores, pero no en la parte de lo tecnológico. Tienen sus negocios, todo bien, no de la clase alta. Y él decide que se va a estudiar para afuera, para Estados Unidos, con estudio finanzas, y regresa a Buenos Aires. Como todo no es color de rosa, de donde trabajaba, la empresa que trabajaba, cambia de dueño, y él ve que había hecho también un curso en el exterior sobre mercado, de redes, todo en esa época, en ese boom de la era del internet. Él se aprovechó e investigó mucho sobre eso, y vio que había mercado, que había competencia en las ventas online. Así que al principio del milenio funda, le dice a su maestro, él dice que es su mentor, que le necesita un inversionista. Le consiguen el inversionista y así funda Mercado Libre. Empieza los primeros años. Él comenta que es muy duro, que la competencia imitaba su idea, la mejoraba, y él seguía creciendo, perseveró, tuvo ganas de renunciar, dedicarse a eso, pero era su sueño, su ganas, y siguió perseverando. Él pudo ver un poco resultados en 2005, 2006, 2007, en los años siguientes, pero él dice que los primeros años realmente fueron muy duros. Él perseveró, fue porque era su sueño y no quería rendirse y dejar que sus sueños se apagaran. Y siguió ahorita, ya actualmente en 2023, todos hemos usado Mercado Libre para comprar cualquier cosa, y realmente vean de cómo empezó de un pequeño lugar, de una pequeña oficina, cómo se creció ya en Latinoamérica esa gran empresa de venta. Ahora vamos para México. Emilio Azcárraga nace en 1930. Si su padre también, Emilio Azcárraga,
muy buena familia acaudalada de plata, pero él y su hijo Emilio tuvo una infancia, no fue fue privilegiada, pero era dura. Él le decía mucho a su hijo que tenía que crear su propio camino. Entonces Emilio estudia en Estados Unidos, que es famoso, reconocido, le apodaban el Tigre Azcárraga, que el papá le ayudó que fuera parte del carácter. Entonces el Tigre, vamos a referirnos a él con el Tigre, y el papá Emilio, don Emilio, no recuerdo si fue en 1947 o 1949, televisan por televisión la Serie Mundial de Béisbol. Entonces, don Emilio vio, en ese tiempo todo mayormente era por radio, muy pocas personas usaban televisor, vio que había potencial en esa área. Entonces él decide expandirse, déjalo de la radio, también que estudia en la radio, expandirse por la televisora, crear una gran antena y empieza a importar el televisor y va creciendo, crea el primer canal de México. Entonces el Tigre en 1948 llega donde su padre, donde don Emilio, le dice que quería trabajar con él, y él dice que no, tú tienes que crear tu camino. ¿Qué hace el Tigre? Pues va por la calle y empieza como vendedor de enciclopedia. Se vuelve un gran vendedor, pero como todo en la vida, siempre tiene sus altos y sus bajas. Al Tigre, dando a luz, se le muere su esposa. Entran por una época muy dura, fiesta, viajes, mujeres, alcohol, dura. Entonces, ¿qué hace su padre? Vio que se estaba perdiendo el camino, le invita a trabajar con él y entra a trabajar en las telecomunicaciones de los Azcárraga. O sea que él, de su familia, llega como, no entra por la puerta grande como harían muchos, no, entra como vendedor de publicidad. Se vuelve un gran vendedor de la publicidad para la época y ayuda mucho a su padre a crecer, y adquieren otro canal y adquieren muy buena fama. Entonces él vio el potencial que tenía el fútbol. Él vio, se destaca que ahí hay mucha televisora, mucha plata, por decirlo así, es verdad. Y él en 1959 adquiere el Club América, que es uno de los más conocidos, creo que es el más famoso de México. Entonces el Tigre ve ahí, entonces se le propone, como era muy visionario para la época, muy adelantado, no se quedó tranquilo ya con su propio club, ahora quería tener ahora su propio estadio. Así que en 1962 se pone en plan y en construcción el Estadio Azteca para tener más de 110,000 personas. Para la época creo que era el estadio uno de los más grandes de Latinoamérica, el más grande de Latinoamérica, y creo que uno de los más grandes del mundo. Entonces él se pone en plan de convertir a México en un mundial, y lo logra en 1970. Se puede imaginar usted, pero también en 1968 México fue de la sede de las Olimpiadas y todo lo televisa desde el Estadio Azteca. Ahí lo tuvo en tiempo récord, eso creo en 5 o 4 años. Entonces, para la época fue mucha plata, muchos gastos, los contratos subieron del 30 al 40% de su presupuesto, pero él mantuvo y él creyó y no se dejó derrumbar. Él creía en su fe, en su cosa de que construyó su estadio y lo logró. Como don Emilio no se quedó quieto, en la época de 1967, en plena construcción del estadio, él le propone también a su padre otro megaproyecto. Ve en una revista, un periódico me parece, ve lo de los satélites, investiga, contacta con la NASA para que le dé la información sobre cómo hace para adquirir sus propios satélites. Cuando llega todo el presupuesto, se lo propone a su padre, a sus socios, y dicen que el presupuesto es muy elevado, muchos millones de dólares, y ellos no están dispuestos, que es algo riesgo, algo novedoso. Pero como él era visionario, no persistió, incluso habló con el presidente de la época, no recuerdo el nombre realmente. Creo que es uno de los famosos que hizo una de las matanzas más grandes que unos estudiantes, me parece. No, esa parte tengo que investigarla, pero bueno, ese no es el tema. Entonces va a hablar con el presidente dice que es muy arriesgado, que no es muy bueno y todo, pero muy adelantado para su época, no la apoya. Pero como el Tigre no se iba a quedar quieto, agarró y decidió alquilarlo. Entonces televisa las Olimpiadas de 1968, casi en todo el mundo ven las Olimpiadas por primera vez en su historia. Entonces, ya para 1970, ya el Tigre, con
su satélite, alquilado obviamente, ya televisan el mundial y tienen mucha mayor audiencia en todo el mundo, a color obviamente, y acá llega la reproducción de las jugadas, por lo menos los tiros libres, los goles y todo eso se vuelven a reproducir para la época, estamos hablando hace 53 años, era una novedad. La gente cuando metían un gol ya lo habían, no, y lo puso a reproducir y fue, mejor dicho, algo, el boom para la época, era algo que nunca antes visto. El Tigre Cigüeña fue muy bien, muchas recompensas, su padre fallece, le queda toda y hereda la presidencia de la televisora y de las otras empresas. ¿Qué hace el Tigre? La competencia era muy feroz, se asocia con otro canal, pero como él tenía más experiencia, tenía un poco más de capital, se vuelve presidente y crea a Televisa. Entonces, la empresa va muy bien, pero le empiezan a exigir mucho. Pero las telenovelas, lo que hacen las telenovelas, lo que hacen los de afuera, le quieren vender más caros los programas. Entonces él decide crear el mismo su programa. Que Televisa iba a hacer los programas de televisión, todo iba a ser hecho en México. Algo novedoso, muy pionero para la época y, mejor dicho, resalta la flor de México. Una que salen series muy famosas, por lo menos una de las mis favoritas fue El Chavo del Ocho. Todo el mundo fue traducido en casi todos los idiomas del mundo, todos los conocemos, y él vea cómo empezó todo. Entonces darse cuenta como el visionario en varios campos, no solamente en el fútbol, en la televisora, en los programas, un hombre muy dedicado a sus empresas, muy dado con sus empleados, realmente un hombre muy adelantado a su época, pero fue perseverante, no aceptaba los no por respuesta. Entonces vean ustedes un gran ejemplo. Lástima que actualmente, por lo que investigué, su hijo también se llama Emilio, no le va muy bien por la Televisa, pero no le podemos echar toda la culpa porque ya las redes, por lo menos ya YouTube, Facebook, Instagram, ya Netflix, ya la historia de Netflix también es muy interesante. Pues, quizás también haga un video sobre él, que investigó un poquito y se molestó sobre que no entregó una cinta por 2 semanas y le cobraron de multa $40. Obviamente no lo obligaba a pagarlo, pero él los pagó. Y ahí empieza la idea, la empresa y todo muy buena. De otra oportunidad les hago un video sobre eso, que investigue un poquito más sobre el tema. Pero veamos que el Tigre murió, lástima, murió joven, un hombre pionero de México, muy querido en la televisora habla hispana, porque realmente ya no, el Tigre ya era de habla hispana, muy reconocido. Y murió joven en la Ciudad de México, ya cáncer a los 66, 67 años, pero el legado todavía existe. Hombres como él que vieron más allá, o sea, el Estadio Azteca todavía está y va a existir. Imagínense, y él vio esa idea que podía expandirse más. Entonces veamos el ejemplo de hombres como Salvatore, como Marcos, como Emilio, el Tigre. Crearon un gran legado, un lejano acá en Sudamérica para nosotros, acá que tengamos nuestra historia. No solamente hablo de historia de empresas de Estados Unidos como General Motors, General Electric o cualquier otra empresa. Nosotros también tenemos nuestra historia que es muy bonita. Investiguemos, nosotros también tenemos nuestras marcas. Claro, compararlas con los otros países de Estados Unidos, ellos tienen mucho mejor economía que nosotros, obviamente nos llevan muchos años en el avance, pero nosotros también tenemos nuestra historia y es necesario conocerla, que aquí también hay emprendedores como ellos que salieron de la nada y nos dejaron un gran legado. Mi nombre es Pedro Duvalier Barrios, ya mi 3er mes, y yo hago esto como un hobby. Me gusta comentarlo, me gusta investigar, leer un poco, y lo quiero compartir la historia de aquí de emprendimiento, y para que agarren de ejemplo de hombres como ellos, vean cómo de prácticamente, bueno, los casos de los últimos, no de Emilio, el Tigre, o sea, si viene de buena familia, pero su padre no lo ayudó en todo, él mismo forjó su camino y creó su destino. Entonces, para que vean que sí se puede hacer con mucha perseverancia, con mucha astucia, en estos países latinoamericanos sí podemos crecer si nos proponemos con una idea y tenemos la gallardía para avanzar. Entonces, mi nombre es Pedro Duvalier Barrios y muchas gracias.